Dios te bendiga. Soy el pastor Hanser Alburquerque y para mí es un placer y un gran honor tenerte una vez más con nosotros en este nuevo contenido que hemos preparado para ti en Teológicamente Hablando. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta maravillosa travesía, en este viaje a través del tiempo, viendo los diferentes tiempos a lo largo de la historia. Y hoy hemos preparado un contenido especial, específicamente para ti. Me gustaría que me puedas acompañar en este contenido y puedas ir conmigo comentando allí en YouTube, nuestra comunidad de YouTube, ¿qué te va pareciendo este contenido? Y estaremos hablando de 10 cosas que tal vez no sabías acerca de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Me gustaría que me acompañes y tú también puedas extender aún más este contenido escribiéndonos allí en los comentarios de YouTube qué cosas también consideras que son ápices especiales y singulares en torno a la Reforma Protestante y del cual tal vez no hagamos mención en este contenido. Sin embargo, brevemente quisiera iniciar con un punto bien singular en torno a Martín Lutero y la Reforma Protestante. Y es que, número uno, algo que tal vez no sabías de Martín Lutero es que Martín Lutero crece en medio de una familia que está inmersa en la pobreza. El padre de Martín Lutero, John Luther, era un minero pobre y apenas lo que él podía obtener como producto de su trabajo alcanzaba para cubrir algunas necesidades básicas del hogar y algunas inclusive no podían ser sostenidas por él. Por esto, Margarita, la madre de Martín Lutero, iba a los montes a recoger leña seca para llevarla en su espalda hasta el pueblo y venderla, y de esa manera poder solventar, poder contribuir en el sostenimiento del hogar, ya que estaban atravesando y viviendo en un momento de asidua pobreza. Sin embargo, Martín Lutero siempre fue alguien que se caracterizó por un amor especial hacia su madre. Incluso la carta que éste dedica a su madre es una muestra del gran amor y simpatía que éste sentía por su madre. Número 2. Es importante también nosotros identificar un punto que es bastante singular en la vida de Martín Lutero. Y es que los padres de Martín Lutero y el mismo Martín Lutero, nace en la ciudad de Erfurt, allí en los previos de Alemania. Y allí aún sigue la casa donde nació Martín Lutero y aún persiste en pie. En las puertas de esta casa que aún se mantiene en pie como un monumento en aquella ciudad, está allí en pie, y en la puerta de esta casa hay unas letras grabadas que dicen: las enseñanzas de Lutero eran las enseñanzas de la Biblia, por esto estas permanecerán para siempre. Es increíble porque muchos escuchamos hablar acerca de Martín Lutero, de la Reforma Protestante y muchas cosas particulares y singulares acerca de Martín Lutero. Sin embargo, tal vez muchos de los que están allí detrás de esta pantalla no habían escuchado que aún permanece en pie la casa donde nació el gran reformador Martín Lutero y que estas letras están grabadas allí.
Pienso que al igual que Martín Lutero, así como las enseñanzas de él eran enseñanzas de la Biblia y por eso perdurarán para siempre, que nuestras enseñanzas y nuestro compromiso con la verdad sea un compromiso con la verdad de las Escrituras. Porque Martín Lutero dijo esto precisamente en razón a algo que dicta las Escrituras. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pienso que algo también importante en torno a la vida de Martín Lutero es que tal vez no sabías, y muchos de nosotros hemos escuchado, que Martín Lutero estudió derecho. Algunos han considerado, tienen la información de que Martín Lutero estudió teología, pero pocos saben que Martín Lutero lo primero que estudió fue filosofía. Y esto se debe a que en los días de Martín Lutero, para alguien poder estudiar jurisprudencia, debía antes ser doctor en filosofía. El padre de Martín Lutero, teniendo un negocio como minero, necesitaba de un abogado que les ayudara con los compromisos legales, con la documentación legal y demás. En ese sentido, el padre de Martín Lutero envía a Martín Lutero de Erfurt a estudiar derecho o jurisprudencia. En este sentido, entonces, Martín Lutero estudia y se hace doctor en filosofía para de esta forma luego poder estudiar jurisprudencia. Y es precisamente en el año 1505 cuando Martín Lutero se gradúa como doctor de filosofía en la Universidad de Erfurt. Después de esto, claro, Martín Lutero va al convento, se hace parte del convento de los agustinos. Conocemos esta parte de la historia. Decide estudiar derecho, jurisprudencia para complacer a su padre, obtener este título. Obtuvo el título, pero Martín Lutero nunca ejerció la abogacía, el derecho, la jurisprudencia, puesto que es también en el mismo año 1505 cuando Martín Lutero se hace bachiller en teología y es escogido para que sea parte de los maestros de teología de Erfurt, ya que éste enseñaba con una gracia singular, un dinamismo que le caracterizaba y lo hacía único en su forma de enseñar, y por esto entonces él pasa a ser parte de los maestros de esta casa de estudio. Sin embargo, número 4 es que Martín Lutero es en el año 1509 cuando es asignado para ser maestro en la Universidad de Gutenberg. Y es que Martín Lutero se caracterizó por tener unas enseñanzas prácticas. Martín Lutero siempre fue alguien directo en sus enseñanzas, y esto hizo entonces que incluso los académicos de la Universidad de Gutenberg se interesaran por alguien como Martín Lutero para las enseñanzas de teología. Algo distintivo en la marca de Martín Lutero es que muchos de los maestros de teología se basaban mucho en las tradiciones, en los reglamentos y en los dogmas de la Iglesia católica como tal. Sin embargo, Martín Lutero se caracterizó por una enseñanza bíblicamente sólida. Pienso que al igual que Martín Lutero, nuestras enseñanzas deben caracterizarse por ser bíblicas. Debemos de ser conscientes de que los dogmas y reglamentos estarán ahí para asuntos administrativos y demás. Sin embargo, debemos de ser conscientes de que Dios nos ha llamado a predicar todo el consejo de Dios. Que Dios es la máxima autoridad y que no existe palabra alguna que esté por encima de la autoridad de las Escrituras.
Un dato también, y es el quinto dato que tal vez no sabías de la reforma de la iglesia y Martín Lutero, es que el 31 de octubre de 1517, y esto es en la tarde del 31 de octubre del 1517, Martín Lutero clava en la puerta de la capilla de Gutenberg sus 95 tesis. Cualquiera de los que están allá del otro lado de la audiencia pudiera decir: pastor, la número 5 la conocía. Bueno, algo que tal vez ignorabas es la razón por la que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Gutenberg. Es que en esa época no existían las redes sociales ni los medios de comunicación masiva, de difusión masiva como tal. Así que la puerta de la capilla de Gutenberg era un lugar que la gente frecuentaba, las personas visitaban con gran frecuencia, porque en la puerta de la capilla de Gutenberg se clavaban los documentos de los decretos de los emperadores, de los reyes, de los príncipes, y era una forma de difundir las noticias. Sin embargo, Martín Lutero clava sus 95 tesis allí, y un dato singular y particular es que Martín Lutero escribe sus 95 tesis en latín, en el idioma latín. El idioma latín era el idioma propio de la nación de Roma, y era un idioma que era aprendido y estudiado y enseñado a los príncipes, a los reyes, a los emperadores y a los catedráticos académicos y las personas de alto estatus social y económico. En este caso, Martín Lutero clava sus 95 tesis en el idioma latín en la puerta de la capilla de Gutenberg, y esto nos permite ver que el deseo de Martín Lutero no era necesariamente que el mundo entero conociera acerca de estos 95 argumentos contra las ventas de indulgencia, las enseñanzas heréticas de la iglesia y las tradiciones. Y el Papa León X. Este no es el deseo de Martín Lutero. El deseo de Martín Lutero es que la información pueda llegar a los altos líderes de la iglesia. Por ejemplo, a Cayetano, que era obispo allí en aquella ciudad. Y Martín Lutero quería que los académicos se sentaran con él y discutieran esto. Sin embargo, los estudiantes de Martín Lutero tomaron las 95 tesis que éste clavó en la puerta de la capilla de Gutenberg, y entonces la traducen al idioma común, el alemán. Estaba recientemente lanzada lo que era la imprenta de Gutenberg, y esto es conocido como la primera imprenta del mundo. Y es allí entonces donde se traduce del latín al idioma alemán las 95 tesis o argumentos contra la iglesia imperante de la época de Martín Lutero. Y entonces sus estudiantes la traducen y la reproducen por multitudes en la imprenta de Gutenberg. Entonces, estas informaciones empiezan a correr como el viento. Las personas empiezan a conocer los alegatos, los argumentos y las ideas que plantea Martín Lutero acerca de males que él entiende que deben de ser corregidos sobre las enseñanzas y la forma de gobierno de la iglesia local de esa época o la iglesia apostólica. Sin embargo, en ese sentido, nosotros nos encontramos frente a una realidad. Y es que ahora Martín Lutero desea con gran estima poder remediar toda esta situación.
Sin embargo, él no está dispuesto a sacrificar la verdad de las Escrituras para mantener la paz dentro de la iglesia. Sexto, un sexto dato que tal vez ignorabas es el hecho de que en abril del 1518, Martín Lutero viaja a Heidelberg. Heidelberg es una ciudad en la que se realiza el primer debate sobre un asunto de la iglesia local que involucraba la defensa de los argumentos presentados por Martín Lutero. Es en este tiempo, en el 1518, donde Martín Lutero tiene por primera vez la oportunidad de defender a partir de la Escritura sus argumentos sobre las 95 tesis de Martín Lutero. Este presentó los diferentes argumentos y las razones por las cuales él entendía que debía y necesitaba ser reformada la Iglesia Católica. Sin embargo, haciendo una pausa en este punto del camino, quisiera hacer la recomendación literaria. Acompáñanos en esta recomendación literaria. Y es que quisiera recomendarte el libro La llama indestructible de la Reforma. Y es que este es un libro publicado por la editorial VIH Español. Es una editorial que tiene un alto nivel de compromiso con la enseñanza fiel de las Escrituras. Y entonces, estas personas se han dedicado a producir este libro que contiene un gran material, un valioso material sobre la Reforma Protestante, y de hecho contiene informaciones y datos que muchos de nosotros tal vez ignoramos acerca de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Si quieres leer un libro que pueda enriquecer tu conocimiento histórico acerca de Martín Lutero y la Reforma Protestante, te recomiendo esta literatura histórica sobre la Reforma Protestante. Un séptimo dato que pienso que también es de vasta importancia. Número 7. Muchos reformadores o seguidores de Lutero se dieron a la tarea de destruir en muchos templos católicos imágenes acerca de santos, de estatuas, esculturas hechas de barros, pintadas en cuadro, para incendiarlas y quemarlas. Sin embargo, Martín Lutero salió y dijo las siguientes palabras: yo no quiero que recurran a las armas para defender el Evangelio, porque por la palabra el Evangelio venció al mundo. Por la palabra las almas han sido salvadas, y por la palabra será reformada la iglesia. Pienso que fueron una de las palabras más poderosas de Martín Lutero en medio de este caos que se estaba formando allí. Y es que de repente Martín Lutero ha salido del escenario, porque Martín Lutero se ha formulado un edicto donde la cabeza de Martín Lutero tiene precio. Martín Lutero está encerrado en uno de los castillos de Federico el Sabio, príncipe de Sajonia. Y entonces ahora están allí sin el conocimiento del pueblo y de la sociedad. Muchas personas dieron por muerto a Martín Lutero. Muchos pensaban que Martín Lutero ya había fallecido. Sin embargo, esto no es lo que pasó. La realidad es que Federico el Sabio conocía que si Martín Lutero seguía en las calles, su vida corría peligro. Y por esto nos encontramos ahora en este octavo dato, el dato número 8.
que tal vez desconoces acerca de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Y es que Martín Lutero, el 15 de junio del 1520, fue expedida lo que se conoce como la bula de excomunión papal. Y es que el Papa León X, al no encontrar la forma de poder hacer que Martín Lutero se retracte o de cambiar el rumbo en el que iba camino la Reforma, este entonces expidió una bula de excomunión papal. ¿Qué significa esto? Bueno, este 15 de junio de 1520, de hecho, es la fecha en el que muchos historiadores consideran que es allí donde sufre la ruptura entre la Iglesia reformada y la Iglesia católica. Este era un documento legal firmado y sellado por el anillo del Papa, donde declaraba en primer lugar que Martín Lutero había sido excluido de la comunión de los santos de la Iglesia. En segundo lugar, que era repudiada y rechazada todas las enseñanzas de Martín Lutero, sus folletos, sus literaturas, sus discursos, conferencias y sermones. Frente a esta realidad, entonces, Martín Lutero se ve en la necesidad de huir para salvar su propia vida. Martín Lutero respondió quemando la bula de excomunión papal. Sin embargo, un dato número 9 que pienso que también es importante, es que el 26 de mayo el emperador lanzó un edicto que es muy famoso, conocido como el Edicto de Worms. Worms fue conocido, de hecho, anterior a este edicto por el hecho de que fue el lugar donde fue llevado Martín Lutero para que éste se retracte de sus folletos, de sus escritos, de sus pensamientos y de lo que él había enseñado y predicado. Y él dijo, allí en Worms, si no me convencen por la palabra y por la razón de que estoy equivocado, no me retracto ni me retractaré. Pienso que esto marcó un ápice porque entonces el emperador lanzó su edicto de Worms, donde cualquier persona que matase a Martín Lutero no le sería contado como castigo alguno el haber matado a Martín Lutero. Quedaba totalmente indultado de haber asesinado a alguien. Esta era la realidad en la que estaba viviendo en esa época Martín Lutero. Y de hecho, sin mencionar el asunto de lo que fue conocido y considerado como la Santa Inquisición Católica Romana en España, donde murieron cerca o más de 50,000 cristianos, muchos aserrados vivos, otros crucificados, otros mayugados y de diferentes formas crueles. Esta es la realidad y el contexto en el que se vive en este punto o tiempo de la historia. Sin embargo, un dato número 10 que también consideramos que es de gran valía, es que Martín Lutero, el 21 de septiembre del 1521, publica lo que por primera vez sería el Nuevo Testamento en idioma alemán. Un Nuevo Testamento completo que las personas podían leer en su propio idioma, conocer las Escrituras por sí mismo, leer la palabra de Dios por sí mismo, conocerla, considerarla. Y esto de hecho fue una especie de fortuna adquirida, una riqueza adquirida por parte de la Reforma y los reformadores.
Muchos a partir de allí quisieron llamarse luteranos. Sin embargo, Martín Lutero prohibió que alguien osara llamarse luterano. Él decía: ninguno intente llamarse luterano, porque Lutero no murió por nadie en la cruz del Calvario. Estamos llamados a ser cristianos porque fue Cristo quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas otras cosas pudiéramos apelar y muchas otras cosas pudiéramos sacar a luz acerca de las cosas hermosas que se obtuvieron a partir de la Reforma. De hecho, entre ellas podemos mencionar el hecho de que la esposa de Martín Lutero tenía una pequeña escuela comunitaria en la que se les enseñaba a los niños alfabetización y enseñanza de manera gratuita. Algo que no era propio de la época, ya que no existían las escuelas públicas o de forma gratuita en esa época. Pero también pudiéramos hacer mención el hecho de que la Reforma de alguna forma logró alcanzar nuevos horizontes, nuevos estados, nuevas naciones e incluso alcanzó otros continentes. Y al llegar a aquellos lugares, estas personas eran alfabetizadas, enseñadas, educadas, instruidas acerca de oficios, profesiones, costumbres, culturas, y la Reforma aportó en gran parte del mundo. No quisiéramos tampoco ignorar el hecho de que la Iglesia Católica también ha hecho enormes contribuciones a lo largo de la historia en nuestra sociedad. La realidad es que muchas de las universidades que tenemos en el tiempo de la Edad Media fueron fundadas por la Iglesia Católica. La mayoría de los científicos del mundo antes de la Edad Moderna salieron o surgieron de la Iglesia Católica. Creo que el mundo tiene una gran deuda con la Iglesia Católica, pero pienso que de igual forma el mundo tiene una gran deuda con la Iglesia Reformada. Y la gran deuda que tiene con la Iglesia Reformada está intrínsecamente vinculada al hecho de que la Reforma Protestante trajo una enseñanza no a partir de las tradiciones, no a partir de las costumbres, no a partir de los reglamentos, sino a partir de la Escritura. Y de allí entonces nosotros tenemos la llamada solo Escritura o sola Escritura. Muchas personas piensan que las 5 solas de la Reforma fueron hechas o construidas por Martín Lutero. La realidad es que no. Muchos años después de haber muerto Martín Lutero, muchos reformadores vieron en las 95 tesis 5 puntos particulares. Y es lo que nosotros conocemos como 5 solas. Muchos después de la Reforma consideraron que estas 95 tesis eran un llamado a la sola fide, solo por la fe en Cristo Jesús. Y de hecho, Romanos capítulo 1, textos 26 y 28 lo dice: somos salvos solo por medio de la fe y no a través de las obras. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero estaba consciente de esta realidad. Y él entonces en sus 95 tesis observamos este dato particular. Y tal vez no sabías esto, pero sí, las 5 solas parten de allí. Es una especie de resumen de las 95 tesis de la Reforma Protestante. Pienso que necesitamos también observar lo siguiente entre las 5 solas: solo Cristo. Esto es, somos salvos solo por medio
de Cristo Jesús. Pero también sola gracia. Somos salvos solo por medio de la gracia. Pero también sola Escritura. Somos salvos solo a través de la Escritura. Estamos llamados a predicar la Escritura, enseñar la Escritura. Y por último, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Comprender de que hemos sido llamados para vivir para la gloria de Dios. Tú que estás aquí con nosotros y nos acompañas en medio de este espacio tan maravilloso, quiero hacerte un llamado a que, al igual que Martín Lutero, asumamos un compromiso fiel e íntegro con la exposición del texto, palabra por palabra. Que nosotros también abracemos esa gran verdad de Martín Lutero cuando dijo: yo no hice nada, la Escritura lo hizo todo. Ella no necesita ser defendida, es como un león, simplemente lo sueltas y él hace el resto. Pienso que nosotros necesitamos no defender las Escrituras, sino exponer las Escrituras, liberar las Escrituras y permitir que éstas hagan el trabajo que nosotros mismos no podemos hacer. Que Dios nos ayude. Gracias por acompañarnos en este espacio y te insto a que puedas comentar allí y decirnos qué otras cosas consideras son importantes y también estuvieron allí en la Reforma Protestante. Ayúdanos, comenta y haz que esta comunidad crezca y todos podamos aprender de manera conjunta. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este tu espacio, Teológicamente Hablando.